Amigos y amigas de Barça, hoy llega el momento idóneo, llega el momento más importante y el equipo de Xavi Hernández tendrá que dejárselo absolutamente todo en el terreno de juego para llevarse los 3 puntos ante este gran equipo. El Bayern de Múnich visita el Spotify Camp Nou con la clasificación ya en el bolsillo. El equipo de Nagelsmann ya está en octavos de final de la UEFA Champions League, pero aún así intentará derrotar al Barça para apearlo de esta UEFA Champions League y que juguemos la Europa League. Pero claro, es cierto, todavía el Barça no depende de sí mismo. Dependemos del partido del Inter contra el Victoria Pilsen. Partido que vas a poder seguir, por cierto, aquí también en Barça Hoy, en la previa de este gran partido, de este Barça-Bayern. Por lo tanto, darle al botón de like, suscríbete, porque te vamos a contar cuál es la mejor alineación para el FC Barcelona. Cuál es la alineación que nos va a dar la victoria ante este equipo alemán, ante el Bayern de Múnich, un equipo que viene ganándolo absolutamente todo. Cuidado con el Bayern, que no va a tener ningún tipo de piedad ante el Barça de Xavi. Un Barça que sigue, por cierto, muy mermado en cuanto a lesiones se refiere. Todavía no podemos contar ni con Ronald Araujo, ni con Christensen, ni con Memphis Depay. Tampoco estará en el partido Sergi Roberto, que en el último partido de Liga se luxó el hombro. El que sí va a estar es Gavi. El jugador sevillano sí ha entrado en la convocatoria, por lo tanto es muy probable que la podamos ver en el partido de Champions. Recuerda, este miércoles 26 de octubre a partir de las 9 de la noche comienza el partido, pero te vuelvo a recordar que estaremos de previa, 3 horas de previa, 3 horas antes, hora española, recuérdalo, hora española. Te estaremos trayendo toda la previa, toda la información que necesitas saber, la vas a leer aquí, la vas a escuchar en tu canal favorito, en Barça Hoy. Recuerda, aunque no dependemos de nosotros al 100% para estar en la siguiente fase, por supuesto el Barça tiene que ganar este partido, no le va a valer empatar. Si es cierto que si el Inter empata también su partido y el Barça también lo empata, tendría que jugársela en la última jornada. Pero cierto es que el Barça tiene que ir a por los 3 puntos desde el inicio. Ya vimos en el partido de ida que le plantamos cara a este Bayern. Sí es cierto que nos ganaron, es cierto que, bueno, se llevaron los 3 puntos, pero le pusimos contra las cuerdas en más de una ocasión, recuerdo. Así que el Barça tendrá una nueva oportunidad ante su afición en el Spotify Camp Nou para dar un puñetazo sobre la mesa. Cuando empiece el partido ya sabremos si el equipo tiene opciones o no tiene opciones de estar en la siguiente fase. Por lo tanto, la concentración ha de ser máxima, la concentración debe estar al 100% y todo el equipo debe luchar para llevarnos los 3 puntos y, ¿por qué no?, soñar con que estemos en la siguiente fase. Recuerden, por cierto, que el Bayern también cuenta con algunos jugadores de baja, tales como Manuel Neuer, no se sabe si va a jugar Ulrich. Tampoco estarán en el partido Lucas Hernández, ni Coman, ni Sarr, ni Leroy Sané. Bajas hasta noviembre. Bueno, pues yo creo que también son bajas muy importantes para el equipo bávaro. Por lo tanto, el Barça, como digo, desde el primer minuto tendrá que salir a comerse a este Bayern. Por todo lo que ha pasado, por todo lo que ya hemos vivido en estos últimos años, creo que el Barça merece de una vez por todas vencer, ganar a este Bayern y volver a ser respetados en Europa. Dale al botón de like, suscríbete, activa la campanita para que te avisen cuando estemos en directo para el inicio del partido y, por supuesto, vamos con la alineación del Barça ante el Bayern, a ver qué alineación puede sacar Xavi Hernández para derrotar a este gran equipo. ¡Vamos allá! Pues amigos y amigas de Barça Hoy, ya sabemos quién estará en la portería, quién será nuestro muro. Recuerden que se está dando bastante bien de momento la temporada, por lo tanto Ter Stegen tendrá que seguir siendo nuestro muro infranqueable para este gran partido. Portero, Marc-André Ter Stegen. Pasamos a la defensa, en la que un día más tenemos opciones múltiples, muchas opciones que pueden ser utilizadas por nuestro gran técnico, por nuestro Xavi Hernández. Nosotros vamos a apostar por la siguiente. En el lateral derecho queremos ver a Héctor Bellerín, jugador que venía de lesión, ya ha disputado algunos minutos en el partido anterior y se le ve bastante fresco. Yo creo que Bellerín puede estar a un buen nivel, puede rendir bastante bien y, en mi opinión, cuenta con altas probabilidades de estar en este lateral derecho. En el lateral izquierdo estará el chico maravilla. Alejandro Balde tiene que estar sí o sí en este 11 de Xavi. Yo creo que no hay un jugador que ahora mismo esté más en forma, ni Jordi Alba ni Marcos Alonso, creo que están por encima ahora mismo de Balde. Por lo tanto, si sigue este nivel, este chico nos va a dar muchísimas alegrías. Recuerda, lateral derecho para Héctor Bellerín, lateral izquierdo para Alejandro Balde. Pareja de centrales, pues sinceramente la que creo que vamos a ver en el partido ante el Bayern va a ser la siguiente: Jules Koundé junto a Marcos Alonso. Y me diréis, bueno, ¿y por qué no juega Eric? Pues chicos, tenéis toda la razón del mundo. Podría ser perfectamente que Eric García estuviera en ese 11 inicial,
pero nosotros vamos a apostar por Marcos Alonso. Hemos visto a Eric García un poco dubitativo en las últimas jornadas, por lo tanto en estos momentos si nos tuviéramos que quedar con uno sería con Marcos Alonso. Cerramos la defensa para enfrentarnos al Bayern de Múnich. Lateral derecho formado por Bellerín, lateral izquierdo estará Alejandro Balde y esa pareja de centrales, que será una auténtica locura, formada por Jules Koundé y por Marcos Alonso. Pasamos al centro del campo, que ojito que aquí mucha gente seguro se va a llevar las manos a la cabeza. Necesitamos aire fresco, necesitamos nuevos jugadores, necesitamos ver nuevas piernas que estén al 100% y seguramente habrá quien tenga otra opinión acerca de este 11. Y por supuesto, y te lo vuelvo a repetir como siempre, déjame tu 11 potencial, déjame tu 11 favorito en la caja de comentarios. Te leo siempre, sabes que siempre leemos a toda la gente, así que chicos y chicas, déjame tu 11 favorito, déjame cuál sería tu portero, tus defensas, tu centro del campo, tu delantera favorita para derrotar, porque estoy confiado en que vamos a ganarle al Bayern y con el milagro del Viktoria Pilsen estaremos en octavos de final. Pasamos al centro del campo. Pues chicos y chicas, después de ver lo bien que se entendieron tanto Busi como De Jong en el partido anterior ante el Athletic Club de Bilbao, seguramente Xavi va a volver a apostar por ellos. De medio centro vamos a poner a Sergio Busquets. Busi estaría en ese eje del centro del campo y estaría acompañado por los interiores Franck Kessié y Frenkie de Jong. Este centro del campo yo creo que acumula un poco de músculo, acumula magia, acumula absolutamente todos los ingredientes necesarios para ganarle el centro del campo al Bayern. Déjame, como te digo, porque sé que este centro del campo podría generar alguna que otra controversia en vosotros, así que déjame cuál sería tu centro del campo favorito. El buen momento de Frenkie de Jong, los minutos que necesita Kessié y la experiencia de Sergio Busquets creo que son claves en esta alineación, en este 11 potencial, este centro del campo del FC Barcelona, en el que no están ni Pedri ni está Gavi, pero ojo porque todavía no hemos terminado. Pasamos ahora sí a la delantera del Barça para enfrentarnos al equipo bávaro. ¡Vamos! Pues amigos y amigas de Barça, hoy en el extremo derecho nos vamos a encontrar con el francés Ousmane Dembélé. Una vez más será esencial, una vez más será vital y tiene que ser un auténtico puñal por esa banda derecha e intentará aportar asistencias y por qué no también goles. Recuerda, y te digo un dato, que cuando Dembélé marca un gol con el Barça como mínimo empata el partido o gana. Nunca pierde cuando marca Ousmane Dembélé, ahí queda ese dato. En el extremo izquierdo no vamos a tener a Rafinha, no vamos a tener a Ansu, no vamos a tener a Ferran. Chicos y chicas, el experimento salió bien la última jornada y Xavi es muy probable que vuelva a apostar por él. Estará Don Pedri, sí señor, lo has escuchado bien. Pedri estará en el extremo izquierdo, lo mismo que estuvo, como digo, en el partido anterior. Le fue bastante bien al Barça, creo que es una forma de generar esa confusión en el rival. Y Pedri pues ya sabemos que tiene calidad de sobra, la calidad que atesora Pedri es innegable. Así que Pedri acompañará a Dembélé por la banda izquierda y por supuesto en punta de ataque vamos a tener a Robert Lewandowski, que una vez más se va a volver a enfrentar a su ex equipo, a este Bayern de Múnich, con el que esperamos que el polaco no tenga absolutamente nada de piedad. El Barça necesita los goles, el Barça necesita los 3 puntos y por supuesto que Robert nos va a llevar en volandas hacia la victoria. Chicos y chicas de Barça, hoy este es nuestro 11. Te repito, dale al botón de like, suscríbete, dale a la campanita y por supuesto déjame tu 11 potencial en los comentarios porque quiero ver el tuyo. Esto fue todo, amigos y amigas de Barça. Hoy te espero este miércoles 26 a partir de las 6:30 de la tarde hora española. Recuerda, desde 3 horas antes del inicio del encuentro para traerte toda la previa. Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.